La Junta de Representantes de Buenos Aires eligió gobernador de la provincia al federal Manuel Dorrego, y el Congreso le encargó la conducción de las relaciones exteriores y la guerra con el Brasil. Y aparece entonces Dorrego como una figura importante, que es la expresión de sectores populares, especialmente de la ciudad y de los alrededores de la ciudad, un hombre de una familia estanciera, pero con un sentido profundamente democrático. A poco de asumir, Dorrego llevó adelante una serie de medidas económicas importantes. Ante la grave situación económica heredada, suspendió el pago de la deuda externa. Fijó precios máximos para la carne y el pan, y combatió los monopolios en los artículos de primera necesidad. Tras un año de gestión, el peso recuperó su valor y las cuentas fiscales se fueron normalizando. Él intenta, en 1828, concertar finalmente un acuerdo con las provincias, hacer un eje, especialmente con Bustos, el caudillo de Córdoba, e intenta buscar de qué modo es posible organizar el país de una manera que no sea la prepotencia de Buenos Aires, la unidad a palos, como proclamaban Rivadavia y Lavalle, sino que los intereses del interior estén representados y que se logre sancionar una constitución y que esta constitución sea democrática, no tenga los ribetes aristocráticos de la constitución del año 19, por ejemplo, ni la del año 26, que fueron rechazadas por las provincias. Pero a los terratenientes porteños se les preocupaba la prolongación de la guerra con el Brasil y comenzaron a presionar a Dorrego para apurar una paz a cualquier precio. Era un dirigente demasiado popular para eso, y además un dirigente convencido de que Buenos Aires tenía una misión que cumplir, que esa misión era ganar la guerra, es decir, mantener la guerra, que en ese momento era una carga muy pesada para la ciudad, así que nada hacía de él una persona muy simpática para los comerciantes, para los ganaderos. Pero la cosa es que en ese momento hay un vacío de poder tal que casi naturalmente le cayó a él la responsabilidad de llevar adelante la guerra y de terminarla. Bueno, es bien sabido, ¿no?, que esta es una especie como de situación de tragedia griega, ¿no? Es decir, él debía terminar la guerra, pero sabía que cuando terminara la guerra, terminaba él también, ¿no es cierto? Así que fue marchando hacia su trágico final sin poder evitarlo, ¿no? Dorrego tuvo que firmar la paz con Brasil, aceptando la mediación inglesa que impuso la independencia de la Banda Oriental. Así nacía la República Oriental del Uruguay en agosto de 1828. La derrota diplomática de la guerra con el Brasil y el descontento de las tropas que regresaban desmoralizadas fueron utilizados como excusa por los unitarios para conspirar contra el gobernador Dorrego. En cuanto a Dorrego, tengo mis dudas, es decir, el federalismo de Dorrego es un federalismo que no le impidió ser uno de los antiartiguistas más violentos. Por otra parte, nunca fue, creo, una alternativa viable, simplemente porque Dorrego no contaba con bases políticas sólidas en otras provincias. Su presencia en el Congreso fue debida a una ligazón más ocasional que la de otras figuras con Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, y en la constelación de nuevos poderes provinciales que surgían en la crisis de la República Rivadaviana, él no contaba en realidad con la confianza de ninguno, de tal manera que el futuro del dorreísmo, del federalismo modelo Dorrego, me parece que simplemente nunca existió. La llegada del ejército de Brasil le dio a una de las facciones un instrumento demasiado atractivo para que no lo usaran, ¿no?, que era utilizar ese ejército para volcar la situación a su favor, ¿no? Están esas famosas cartas que le escribe Juan Cruz Varela y creo que Agüero a Lavalle, incitándolo a cortar la cabeza de la hidra, ¿no? Esa frase tan ingenua de cartas como estas se queman, ¿no? Y se destruyen, ¿no? Cosa que Lavalle no hizo, ¿no? Gracias a eso las conocemos, ¿no? Y con lo cual
potenciaron el clima faccioso, es decir, en lugar de cortar la cabeza de la ira, crearon una cantidad de agravios que llevaron el clima faccioso a un extremo tal que, bueno, que finalmente Rosas es producto de ese clima de exacerbación facciosa. El 1 de diciembre de 1828, un golpe de Estado encabezado por el general Lavalle derrocó a Dorrego, quien morirá fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre en Navarro, provincia de Buenos Aires. San Martín, que en ese momento venía al Río de la Plata con el propósito de conectarse con Dorrego y ofreciéndose también para la lucha contra el Brasil, se encuentra con que cuando llega ya Dorrego ha sido fusilado y condena el fusilamiento y se retira ya directamente a Europa y ya no vuelve. El alzamiento unitario en el interior fue encabezado por el general José María Paz. Paz derrocó a Bustos y ocupó la gobernación de Córdoba y pudo mantenerse en el poder tras varios combates con el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Tras fusilar a Dorrego, Lavalle marcha hacia Santa Fe para encontrarse con Paz, pero es derrotado en Puente Márquez por las fuerzas aliadas de López y Juan Manuel de Rosas. Lavalle firmó con Rosas el Pacto de Cañuelas, que nombró como gobernador interino de Buenos Aires a Viamonte y convocó a una reunión de la Sala de Representantes porteña para elegir el gobernante definitivo.